Buenos días, hermanos. Es nuevamente un gusto y al mismo tiempo un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Ningún hombre es digno de compartir la palabra de Dios. Ningún hombre es lo suficientemente sabio para hablar de la palabra de Dios. Hablamos por su misericordia, hablamos por su amor, hablamos porque Él nos permite hacerlo. Y con eso en nuestra mente y nuestro corazón, todos los que hablamos la palabra los domingos, lo hacemos con esa humildad. Este domingo nos atañe un tema muy importante y el Señor nos va a hablar porque Él siempre tiene un propósito, Él siempre tiene un porqué de las cosas y para qué quiere las cosas. Así es que yo les invito a que oremos y pongamos este momento, lo consagremos al Señor Jesús. Juntos, hermanos. Señor, abre nuestro espíritu, abre nuestro entendimiento, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido, Señor, que me des gracia para hablar, me des entendimiento para poder yo mismo primero comprender tu palabra y transmitir lo que tú tienes para mis hermanos, para tu pueblo. Señor Jesús, en este momento en unidad y en amor junto con otros más, en otras localidades, nos unimos en tu nombre para escucharte. En el nombre de Jesús consagramos este momento. Amén. El tema de hoy se llama Restauración de lo perdido. Vamos a hablar un poco del libro de Joel. Es un libro muy corto. El libro de Joel está en el Antiguo Testamento. Este libro que lleva por nombre el de este profeta nos habla acerca de sucesos que sucedieron que ya se cumplieron y que algunos todavía están por cumplirse. No hay fecha exacta de cuándo se escribió este libro. Este libro también es conocido por ser un libro de poesía profética. Habla de sucesos, en este caso catastróficos, pero también habla de sucesos hermosos, como la llegada del Espíritu Santo, cuando se derramó en el Pentecostés. Y también habla de la restitución, de lo que se sufrió como pérdida. Y todo esto lo habla en manera de poesía, un libro profético, poético. Vamos a leer lo que nos dice Joel 2, del 25 al 27. Dice así, hermanos: Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nótese que en esta escritura menciona 2 veces que el pueblo de Dios no será avergonzado. En esta escritura nos habla lo que comió, lo que iba a ser restituido, lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta comieron. La oruga es una larva sobre todo de mariposa, nocturna, diurna.
y se caracteriza por su insaciable apetito. La oruga genera resistencia a los plaguicidas. No es muy rápido, pero sí muy eficaz en devorar. Son herbívoras en su mayoría y se le considera una plaga porque pone en peligro los sembradíos como los de perejil, girasol, alfalfa, pero sobre todo los de maíz y de trigo. El saltón es una especie de los miles de insectos que hay, parecidos de la familia de los grillos. Es de tamaño mediano, tiene diferencias físicas. Este se alimenta regularmente de la savia de las hojas y de los tallos jóvenes, y como consecuencia trae reducción del crecimiento y un color amarillento de la planta, reduciendo así la lucidez de los árboles y plantas, opacando su belleza, dejando una sustancia con apariencia de harina en sus ramas. Y el excremento del saltón disminuye la fotosíntesis. Imagínate todo el daño que hace. El revoltón es también una oruga muy dañina. Algunas miden 2 centímetros de largo. Son de color verde amarillento en su cuerpo. Esta vive a expensas de los frutos y hojas de la vid. Se especializa más en comer la vid porque la roe, la seca. También es conocido el revoltón como en otros países como convólvulo. Y la langosta, aquí viene un dato interesante. La langosta no se nace siendo langosta, se convierte vamos a llamarlo así, un saltamontes, un grillo, se convierte en langosta. Es una metamorfosis. La langosta sufre cambios morfológicos y conductuales. Regularmente los grillos, los saltamontes suelen ser animales solitarios, pero cuando se llegan a juntar entre ellos y empiezan a friccionar sus patas, empieza a haber un cambio en su conducta y en su cuerpo. Y estos cambios hacen que se multipliquen, que cambien sus comportamientos, sus hábitos y se vuelven gregarios. Llegan a formar grandes bandas de ellas, enjambres. Se mueven rápidamente por los campos y pueden llegar a causar grandes y graves daños a los cultivos. Pueden viajar por grandes distancias, consumiendo la mayor parte de la vegetación verde, donde sea que se asiente el enjambre. Esto sucede, como les decía, por la estimulación esta transformación por la estimulación táctil de sus patas traseras, provocando un aumento en los niveles de serotonina. Y esto hace que la langosta, que antes era de color verde, cambie de color a un color ahora más oscuro, a un color más negro. Come mucho más y se reproduce más fácil. En el mundo en la actualidad hay plagas de langostas. En África, en Sudamérica, en México, podríamos decirlo, que en estos momentos hay azotando a la tierra plagas de langostas. Tendemos a creer regularmente que todo asunto malo, negativo, como estas plagas, vienen de parte del enemigo. Las vemos como una maldición. Y aunque sí son una maldición, no siempre vienen de parte del enemigo. Si leemos con detenimiento, Dios utilizó este tipo de plagas más de una vez. Este tipo de pestes en contra de los enemigos de Israel, pero también lo utilizó muchas veces para que el pueblo de Israel sea afligido de esta manera.
Dios ha utilizado orugas y langostas y otra clase de pestes para dar un escarmiento a los rebeldes y necios. Lo hizo con los egipcios, con los filisteos, con los cananeos, ya que estos eran pueblos idólatras. Y el pueblo de Israel también se estaba haciendo idólatra. Entonces el Señor utilizaba este tipo de azotes para que el pueblo corrigiera su comportamiento. Con esto vemos que muchos de los males que experimentamos son a causa de rechazar o repudiar a Dios por nuestra rebeldía, por el pecado, por la murmuración que hay en nuestro corazón. Job 5:18 y Oseas 6:1 dicen así. Parafraseando, dice que Dios mismo hace o permite la calamidad en nuestra vida, pero que también Él dará salida y bendición si nos acercamos nuevamente a Él. Vamos ahora a Jeremías 33, del 6 al 10. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Cuando dice que traerá sanidad, es que hay enfermedad, y esta necesita ser curada con medicina. Es algo que se padece en el cuerpo. También tenemos enfermedades del alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Se podría dar el caso que podríamos estar sanos aparentemente, pero estar viviendo en un lugar árido, sin poder tener cosecha, un lugar seco, azotado por el clima frío o por el clima caliente, donde los pocos frutos son marchitos e insuficientes. Las 4 etapas que habla en Joel son progresivas. Si se fijan, son 4 etapas: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y estas van empeorando conforme pasa el tiempo. Va de mal en peor. Uno de los puntos importantes de estas plagas es que devoran todo por donde pasan y dejan sin suministro, sin recursos al hombre, y hace que entonces peligre la salud del hombre. Lo que el libro de Joel nos menciona que es consumido por las plagas es interesante. Menciona claramente a la vid, a la higuera, el trigo y cebada, el olivo y los árboles frutales. Esto es alimento físico, y todo esto nosotros lo comemos. Pero también esto tiene su representación y su significado espiritual. Es difícil decir todo lo que puede significar cada uno de los frutos que vamos a ver. Me refiero a agotar el tema en esta área de los significados, porque se puede traducir de muchas maneras. Pero solo vamos a abarcar lo que consideremos más importante o que sirve para el tema que hoy tenemos. Al igual con la oruga, el saltón, revoltón y langosta, es verdad que se cree que son 4 tipos de grillos. Algunos estudiosos de la Biblia
menciona que son diferentes tipos de grillos. Algunos así lo creen. Otros, que más profundos también, dicen que son los 4 imperios que asolaron a Israel, que fue el imperio de Babilonia, el Medo-Persa, Grecia y por último Roma. No vamos a polemizar, hermanos, qué son exactamente. No vamos a entrar en ese punto, pero nos concentraremos en el tipo de estragos que causan. Nos vamos a concentrar en los efectos que tienen. Nos vamos a ir a la parte que afecta. Dios utilizó de herramienta estas plagas para ablandar el corazón del pueblo de Israel, ya que habían abandonado a Dios, siguiendo ídolos y ellos mismos ser su propia guía. Es muy interesante ver cómo criticamos y nos sorprendemos del pueblo de Israel, de cómo viendo tantas maravillas se rebelaron muchas veces contra Dios, pero en realidad nosotros somos igual. Cometemos los mismos pecados que cometió Israel. Somos ingratos, a veces somos idólatras y muy rebeldes. Quisiera preguntarles, hermanos, y a mí mismo también, ¿cuántas bendiciones hemos recibido de Dios? Muchísimas. Hemos sido testigos de milagros. Nuestras oraciones han sido respondidas. Dios ha suplido la necesidad. Él ha provisto un trabajo. Él ha dado alimento cuando escasea. Nos ha dado salud. Nos ha dado un techo. Nos da agua y una cama donde dormir. En aquel tiempo, cuando el Señor sacó a Israel, a su pueblo de Egipto, Él se ocupó de todas las necesidades. Cuando los sacó, los alimentó con maná, les dio carne, con aves, con las codornices. El Señor fue sombra como una nube que los cubría cuando pasaban en el desierto. Él no permitía que el sol inclemente los quemara, sino que dice la palabra que había una nube que los cubría y les daba sombra y al mismo tiempo los guiaba. También dice que proveyó de una columna de fuego por las noches, una columna de fuego para calentarlos en las noches, porque el Señor sabía que en el desierto el clima es extremo. El calor llega a ser superior a los 45 grados y llega a ser tan frío por debajo de los 0 grados. En los tiempos del Señor Jesús, los discípulos fueron suplidos directamente por Él. Mientras Él ejercía su ministerio, ninguno pasó necesidad. Pero aunque ellos tenían todo, aunque los discípulos tenían todo, muchos de ellos querían más, entre ellos Judas. En realidad Judas solo estaba por el dinero. Era lo que en verdad buscaba, no a Jesús. Otros querían posición y poder, no a Jesús. A algunos de ellos estaban cómodos, pues no trabajaban y eran mantenidos por el Señor. Parece que algunos pretendían seguir a Jesús, pero tenían su propia agenda escondida. Tristemente así están muchos cristianos hoy. Siguen a Jesús para que sea su trampolín y ellos ser los protagonistas. Pero volvamos al profeta Joel. Cuando los viñedos no producen, se carecen de uvas. Y cuando no hay uvas, tampoco hay vino. Es como dice en Jueces 9:13, que el vino alegra a Dios y a los hombres. Este vino también representa la alegría.
la alegría de la comunión con Dios, pero esta se perdió. Cuando el hombre carece de la presencia de Dios, pierde el gozo de la salvación, pierde la oración, se va la comunión, llega la confusión, la vergüenza, el enojo, depresión. La unidad entre hermanos se pierde. La alegría de estar en las reuniones se convierte en un fastidio y dura carga. Estos síntomas muestran que la alegría del vino se ha perdido. Esto es lo que come la primera ola de estas plagas. La higuera representa al pueblo de Israel en muchas ocasiones, pero también representa alimento dulce, descanso al estar bajo su sombra, y en varias ocasiones tiene uso medicinal en heridas, como dice en 2 de Reyes 27. También sirve el higo para aliviar las úlceras estomacales. El higo y su hoja ayudan a reducir la presión arterial, previenen la anemia, entre otros de los beneficios al cuerpo humano. También la higuera representa la abundancia, la provisión y el cuidado. Pareciera que hemos perdido estos beneficios en nuestra vida. Cada día somos más amargos. Nuestros tratos con nuestra esposa, con nuestros hijos, cada vez son más crudos. No se diga con los hermanos, con los vecinos. Muchas veces no queremos hablar. Somos hombres secos, secos de carácter. Tenemos respuestas cortas, apáticas y miradas perdidas. Si algún hermano nos pregunta cómo estamos, nuestra respuesta es rápida, directa, y queremos voltearnos e irnos. Hola hermano, ¿cómo está? Bien. Y no profundizamos ni queremos que se profundice más. Sí, no. Así son nuestras respuestas, cortantes. Esta ausencia de higo hace que carezcamos de un buen estado de salud. No tenemos descanso, ni sabemos descansar. Siempre afanados. La vida que disfrutábamos ha perdido su dulzura. Los años nos pesan. Las enfermedades nos agobian. Es una realidad que no podemos negar. La higuera y sus beneficios han sido retirados de nuestra vida. La vida se ha vuelto insípida. Esto se llevó la segunda ola de la plaga. El trigo representa, entre muchas otras cosas, la vida y muerte del Señor Jesús. Esto lo vemos en Juan 12:24. Y por otra parte, se utiliza como una forma de ofrenda, una parte de ofrenda, algo con lo cual agradecemos a Dios por sus bendiciones recibidas. También el trigo es un alimento con el cual se pueden preparar pan, se puede preparar tortilla. Pero cuando el trigo escasea, cuando merma el trigo, empieza a haber pobreza. Entonces, si lo traducimos en el ámbito espiritual, pareciera que no conocemos al Señor Jesús. No hay acciones de gracias para Dios. No hay ofrendas de alabanza. Ni en los alimentos se ofrece una oración. Esto representa pobreza, mala alimentación. El trigo es básico para nuestra vida espiritual y natural. No tenerlo es una señal de que algo está mal.
La cebada representa la vida de resurrección, representa abundancia de recursos. Y como ejemplo eso lo tenemos en Juan 6:9, donde menciona que 5 panes de cebada y 2 peces fueron multiplicados por el Señor Jesucristo de manera milagrosa. Esto viene a representar una vida que experimenta el poder sobrenatural de Dios. Tristemente, somos muy ordinarios. Solo compramos poco con lo poco que tenemos. Nunca compramos mucho con lo poco. No vamos a Dios para que abra puertas y multiplique sus bendiciones. Por eso también obtenemos pocos resultados espirituales, porque solo ponemos nuestro esfuerzo, sin pedir el poder de Dios que obre en lo poco y lo convierta en mucho. La plaga roba la cebada y no tenemos la experiencia de la bendición sobrenatural de Dios. Somos gente ordinaria, viviendo como cualquiera. No vemos milagros en nuestra vida. Del olivo se obtiene el aceite. Y este también tiene un buen significado, pues tiene muchos usos el aceite. Pero uno de los importantes es que formaba parte del aceite de la unción. Había otras cosas con las que se mezclaba para hacer el aceite de la unción, se mezclaba con otros materiales, pero uno de los más importantes era el aceite de olivo. Y con este se ungía. Aparte también se usa para sazonar los alimentos. El aceite es bueno. Como les decía, sirve para consagrar, se utilizaba para consagrar a los hombres, para consagrar las cosas a Dios, para apartarlos, para separarlos de manera especial. Sin el aceite, andamos como cualquier persona que no conoce a Dios y se rige con las doctrinas de este mundo. Sin el aceite de la unción del Señor, empezamos a pensar como este mundo, a hablar como el mundo, a ocuparnos de las cosas del mundo. No distinguimos entre lo santo y lo vil. Tomamos solo los recursos morales, éticos y legales de este mundo. Adoptamos y utilizamos el lenguaje inclusivo que está utilizando este mundo. Las doctrinas que opacan la verdad. Entonces, como no distinguimos entre lo sacro y lo no sacro, todo es relativo, todo es de la manera en que lo veamos, todo es desde el ángulo el que nosotros tenemos. Empezamos a hablar de tolerancia, empezamos a tener en nuestra mente y aceptar la ideología de género como algo que hay que aceptar y enseñar. Porque no distinguimos. Porque escuchamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, que esto es normal. Y nosotros adoptamos esa normalidad. Esto no es normal. Entonces vivimos de manera contradictoria. Estamos viviendo en una sociedad que cada día se polariza más. Los temas sociales nos dividen. Defendemos ya sea líderes espirituales o líderes políticos, a capa y espada los defendemos, como si ellos fueran infalibles. Hallamos identidad en cosas materiales o logros laborales o académicos. Nuestra mente se limita a este mundo. Pero los que están bajo la unción,
En las cosas de Dios está su mente, sus anhelos. Saben que son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Un reino superior está por tomar posesión, y ese rey es Jesús. Estas plagas que estamos hablando nos roban la unción que un día disfrutábamos. Yo he visto a muchas personas perder la unción. Incluso yo he sentido cuando pierdo la unción. Perdemos el sentido de nuestro propósito. Nos limitamos, en el mejor de los casos, a ser buenos hombres que morirán sin ser vencedores. Al ver estas plagas, hermanos, tenemos la opción de vivir resignados a una vida tal vez exitosa en este mundo. Tal vez podemos llegar a ser incluso buenas gentes, medio morales, pero nunca bendecidos por Dios. Solo viviendo en el rango de la misericordia. Nos ganamos el sustento por nuestros propios méritos, sin experimentar la bendición de Dios. Tener el respeto por nuestros logros, por el dinero que tenemos. Nos respetan por el dinero que tenemos, por los estudios que tenemos, por las cosas materiales que tenemos. Pero tristemente nadie se atrevería a pedirnos, o solo un ciego nos pediría un consejo o un consuelo espiritual. Entonces están estas dos opciones: vivir consumidos por las plagas o buscar el perdón y restauración que Dios tiene para nosotros. Creo debemos dejar de autoengañarnos y tomar en serio cómo estamos viviendo. Reconocer que estas plagas han llegado a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestros trabajos, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual. Estas plagas no solamente existieron en aquel tiempo y no solamente azotan al mundo en la actualidad, sino también nos están afectando seriamente en nuestro espíritu y en nuestra vida diaria. Estamos estancados porque hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida. Necesitamos ser restituidos de los años que hemos perdido. El Señor quiere restituir. Ahora nosotros debemos anhelar ser restituidos. Esto solo puede venir con un arrepentimiento genuino. Y al arrepentirnos nosotros, hará que Dios retire su disciplina. Él quiere bendecirnos, restaurarnos, como dice en Joel 2:19, que va a ser restituido lo que perdimos. Hermanos, en estos tiempos actuales en los que hemos perdido tanto, hemos perdido seres amados, amigos, conocidos, vecinos. La economía empeoró. Nuestra salud mental fue afectada, fue tocada. Hemos vivido con miedo durante un año y todavía falta. Hemos tenido la zozobra, yo creo que todos. Hemos tenido, de alguna forma, incluso hemos llegado a pensar más de una ocasión en que nos hemos contagiado con el virus que está azotando a la humanidad. No sabemos qué va a pasar mañana. Muchos de nuestros proyectos que teníamos se vinieron abajo. Algunos pusieron sus vacaciones. Los que alcanzaron a salir tuvieron vacaciones insípidas. Tuvieron vacaciones que dijeron, no valió la pena salir así, para salir con estas restricciones, para salir siempre con el
cubrebocas, para salir siempre cuidándonos de qué hacemos, viendo los que se cuidan, los que no se cuidan. Fue más tormentoso salir que quedarse en casa. Muchas cosas se colapsaron. Y aunque en la actualidad ya hay vacunas y en muchas partes del mundo se está ya vacunando, en México igual, los contagios y las muertes no cesan, hermanos. Si no queremos ser azotados por estas plagas que el Señor envía, es importante estar bien con Dios. Muchos creyentes, de los que se autodenominaban líderes de opinión, que se autodenominaban apóstoles, profetas, pastores, cantantes, creyeron que tenían inmunidad al juicio de Dios. Solo por el hecho de llamarse cristianos, creyeron que tenían inmunidad. Pero muchos de ellos han enfermado, han pasado un trago amargo y han muerto. Y nosotros no seríamos la excepción. Podríamos estar en la misma situación. El juicio de Dios comienza por casa. Solo su misericordia, hermano, hasta el día de hoy nos ha guardado. No somos mejor, déjame decirte, que ninguno de los que ya se nos han adelantado. No porque nosotros no nos hayamos enfermado, no porque nosotros no hayamos presentado síntomas graves, podemos decir, ay, es que el Señor así me trató porque yo soy mejor, porque yo soy más santo. No, hermano. Es solo porque su misericordia nos ha guardado hasta el día de hoy. No nos engañemos. Si hoy estamos de pie, es por su gracia, no por nuestros cuidados. No con esto quiero decir que no nos cuidemos. Pero si tú crees que estás bien por tus cuidados, por tu inteligencia, por tus precauciones, e ignoras la bendición de Dios, te estás equivocando. Las olas de aflicción que experimentó el pueblo de Israel fueron en su momento una crisis larga y desgastante. Pero esta se resolvió en el momento en que se humillaron y buscaron el rostro del Señor. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más debemos estar en esta situación? ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar este miedo, esta zozobra? Afortunadamente, hermanos, no podemos arreglar el virus nosotros, no podemos darle nosotros solución externa, pero sí podemos darle solución interna en nuestro corazón. Afortunadamente este asunto lo podemos arreglar hoy y de una vez por todas. Y podemos empezar a ver cómo fluye la bendición de Dios, cómo el Señor nos restaura lo que fue robado, lo que fue comido, lo que fue asaltado, lo que hemos perdido. Y Él quiere bendecir todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, no vivamos como si no estuviera pasando nada. Tampoco vivamos con un pánico de no poder ni salir. Vivamos bajo el temor de Dios. Los voy a pedir a todos, hermanos, de una manera muy encarecida, que elevemos una oración con nuestra familia, con los que tenemos a un lado. Que nos tomemos en serio lo que acabamos de escuchar y darnos cuenta si estamos viviendo en plaga y reconocerlo. Hay plaga en nuestros matrimonios, hay plaga en nuestro trabajo, hay plaga en nuestra escuela, hay plaga en nuestra economía, hay plaga en nuestra salud. Pero hoy lo podemos resolver.
pidiendo perdón a Dios por nuestros caminos. Así es que vamos a orar juntos, hermanos, y pedirle al Señor perdón para que sea restituido todo aquello que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y que vino a terminar con una langosta horrible. Vamos a orar. Señor Jesús, te necesitamos mucho. Por favor, restáuranos. Reconocemos que en nuestra vida hemos sido azotados por estas plagas. Y tú lo has permitido. Satanás no tiene ese poder que tú tienes. Satanás no tiene el poder para poner al mundo en jaque. Tú sí, Señor. Pero tú tienes un propósito con tus hijos, de que nos volvamos a ti. Y hoy nos volvemos a ti. Perdónanos. Restáuranos. Restaura nuestro matrimonio. Restaura nuestro amor en la iglesia. Restaura nuestro amor con los hermanos. ¿Por qué lo hemos perdido? Perdónanos. Restaura nuestra oración, nuestra comunión contigo, nuestra lectura de la palabra. ¿Por qué lo hemos perdido? Señor Jesús, nos humillamos ante ti, pidiéndote perdón y al mismo tiempo confiados en que tú eres un Dios bueno, que escuchas nuestro corazón arrepentido. Te bendecimos en este día y te adoramos. Tómanos como familia para ti. Tómanos como individuos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues esto sería todo por este día. Y yo les invito a que mediten esto después de que escuchen esta palabra. Lo mediten, lo hablen en sus mesas. Seamos sinceros. Y incluso cuando estemos en nuestra mesa digamos, sí, he perdido esto. Sí, me ha pasado esto. Me identifico con esto. Pero también me identifico con un pueblo restaurado. También me identifico con una persona bendecida y perdonada. Y el Señor esté con nosotros. Que el Señor los bendiga en este día. Que la pasen con su familia de una manera hermosa. Que se disfruten. En el nombre de Jesús todos. Dios les bendiga.